se pierde como tal la estructura celular. Por lo tanto, la membrana celular es el organelo que está ligado directamente al origen de la vida. Respecto al origen de la vida, pues hay muchas teorías, muchas hipótesis. Sin embargo, pues aquí lo que yo les voy a platicar son las que han pues aportado datos experimentales que pueden respaldar hasta cierto punto esas teorías. Entonces, la primera que empieza a aportar datos experimentales fue la propuesta por, empezó el desarrollo este investigador que se conoce como B. de Jong. Entonces él lo que hizo fue, pues tenía un modelo artificial de citoplasma, donde tenía una mezcla de proteínas y de carbohidratos que se agrupaban por cargas opuestas. Entonces a este modelo de citoplasma llegó a manos de este investigador, que pues quizás a ustedes sí les suena mucho más el nombre, que es Oparin. Entonces, si se fijan, pues aquí B. de Jong trabajaba con dos de las principales macromoléculas, pero pues Oparin lo que hace es que agrega lípidos a este sistema y entonces se forman los famosos coacervados, donde pues los lípidos empezaron a formar membranas rudimentarias que delimitaban a los coacervados. Posteriormente Oparin pues siguió trabajando con modelos sobre el origen de la vida y junto con Kurzanov propuso ya como tal el modelo del caldo primordial, donde pues se tenía una mezcla de moléculas orgánicas que en presencia de energía formaban macromoléculas. Y bueno, si se fijan aquí en la caricatura de la revista Nature, pues hace semejanza bueno, hace referencia a la famosa sopa Campbell's, ¿no? Y bueno, pueden ver aquí ustedes que la energía que proveía para que se llevaran a cabo las reacciones, pues provenía de rayos o de cometas. Entonces, durante muchos años, esta teoría del caldo primordial que se propuso en 1936 fue bastante aceptada. Sin embargo, pues empezaron a mencionar que el que la energía proveniera de rayos o de cometas era bastante improbable y que si esto se llevaba a cabo en los océanos, pues el sistema estaba demasiado diluido. Pero también pues criticaron mucho que ya se tenía como tal una mezcla de proteínas y de carbohidratos, es decir, ya de macromoléculas. Si era el origen de la vida, pues en vez de las macromoléculas teníamos que tener los monómeros. Entonces, bajo estos argumentos, pues se dejó de tomar en cuenta o empezó a perder credibilidad la teoría del origen de la vida de Oparin. Posteriormente aparecieron estos investigadores, Miller y Urey, donde pues Stanley Miller llega a hacer su tesis de doctorado con Harold Urey. Imagínense el tema de tesis de doctorado de Miller, demostrar cómo fue el origen de la vida. Ellos diseñaron un experimento bastante complejo donde colocaban la molécula más abundante del planeta, que es el agua. También colocaron la mezcla de gases más abundantes en la atmósfera de Júpiter, asumiendo que se iba a parecer a la atmósfera primitiva de la Tierra, y como energía proveían electricidad. Entonces, pues, colocaban todo esto en un sistema y pues el propio Miller comenta que él empezaba a intentar obtener resultados pues casi de manera inmediata. Pero pues algunos otros miembros de su comité le comentaron que pues no podía esperar resultados de manera inmediata. Entonces, en vez de tomar muestras a diario, empezó a tomar muestras cada semana, posiblemente cada mes. Pero después de cierto tiempo, de varios meses, resulta que empezó a encontrar aminoácidos y bases nitrogenadas. Y eso fue algo muy importante. Fíjense, estos experimentos se hicieron en 1953. Y 1953 es una fecha muy importante. ¿Qué saben que ocurre en 1953, chicos? ¿Ya están ahí, chicos? Ni idea, doctor. ¿El descubrimiento de la estructura del ADN?
Exactamente, Watson y Crick en el 53 proponen el modelo de la doble hélice para el DNA, descubrimiento más importante del siglo pasado, entonces esa fecha sí la deben de recordar. De hecho, el experimento de Miller y Urey en su momento, pues tuvo más, fue un boom más grande que el de Watson y Crick, porque en esa época, pues lo más importante eran las proteínas. Y entonces en un sistema donde se tenían moléculas inorgánicas, de repente empezaban a obtener aminoácidos. Las bases nitrogenadas, pues no les llamó tanto la atención, porque apenas en ese año, pues empezaba el boom del DNA. Pero resulta que años después de que se publicó el experimento de Miller y Urey, se demostró que la atmósfera de la Tierra primitiva tenía pocas cantidades de amonio y de metano. Y entonces, pues se dejó de tomar en cuenta, o bueno, perdió también credibilidad el experimento de Miller y Urey. Y Urey prácticamente dijo, es el experimento de Miller. A la par por la fecha, pues empezó el boom de los ácidos nucleicos. Aquí abajo pueden ver en esta línea del tiempo que pues antes de 1928 lo más importante y casi lo único eran las proteínas. En 1928 Griffith descubre el principio transformante, que si se acuerdan era ese experimento de los neumococos, donde pues él menciona que algo dentro de los neumococos rugosos, transformó a los neumococos rugosos. Era ese algo el DNA. Sin embargo, Griffith no demostró que lo que había transformado a los neumococos rugosos era el DNA. Fue hasta años después que Avery, MacLeod y McCarthy demostraron que el principio transformante era el DNA. Y entonces a partir de eso, pues el DNA empezó a agarrar terreno respecto a las proteínas. ¿Alguna pregunta? Ok. Y, bueno, es que no le di clic a la animación. Le decía que Griffith encontró el principio transformante. Posteriormente, Avery, MacLeod y McCarthy descubrieron que ese principio transformante era el DNA. Y a partir de ahí se supo que el DNA era el material genético de las bacterias. Después, Alfred Hershey y Martha Chase demostraron que el DNA era el material genético de los virus. Muchos años después se demostró lo de que había virus de RNA. Después Chargaff, al hacer estudios de proporcionalidad de las bases nitrogenadas, pues enunció sus postulados de que por cada residuo de adenina iba a haber uno de timina y por cada residuo de guanina iba a haber uno de citosina. Después Rosalind Franklin y Maurice Wilkins hacen los estudios de difracción de rayos X del DNA. Y finalmente Watson y Crick juntan todas las piezas del rompecabezas y proponen la estructura del DNA en 1953. Después Mendelssohn y Stahl le ganan la carrera a Watson y Crick y demuestran que la replicación es semiconservativa. Y Reiji Okazaki demuestra que la replicación es semidiscontinua. Entonces, si se fijan acá abajo, pues a partir del 53, el DNA se vuelve igual de importante que las proteínas y posteriormente pues se vuelve más importante que las proteínas. Entonces, para todas las personas que estudiaban el origen de la vida, pues estuvieron de acuerdo de que ya había muchos indicios de que la vida tuvo que originarse con estas moléculas, ¿no? Con el DNA y con el RNA. Sin embargo, en el origen de la vida, y aquí tenemos el dogma central de la biología molecular, pues no existía la maquinaria tan compleja de proteínas para poder sintetizar DNA, o la maquinaria para poder transcribir RNA, y mucho menos la maquinaria para poder sintetizar proteínas. Entonces, en el origen de la vida, pues no se tenían las proteínas que hicieran la síntesis, solamente se encontraban los monómeros, no se tenía la organización tan compleja que hay en la célula y de dónde salía la energía para poder unir los monómeros.
Entonces, si se fijan, pues todo el boom de los ácidos nucleicos generó más preguntas que respuestas. Fue hasta 1977 donde este científico John Barros, en unos submarinos llamados Albi, encontró cerca de las Islas Galápagos a las chimeneas submarinas. Entonces, actualmente pues debe de haber unos 200 yacimientos de chimeneas submarinas, cada vez hay menos. Evidentemente esto es porque el núcleo de nuestro planeta pues se sigue enfriando. Antes había muchísimos, ¿no? Porque pues todo era más joven y era más caliente, etcétera, etcétera. Estas chimeneas crecen bastante, 30 centímetros al día. ¿Qué sale de ahí? Pues metales sulfurosos que vienen del magma, a una temperatura brutal. Evidentemente en la boca de la chimenea se pueden alcanzar hasta 400 grados centígrados, y en general se tiene un pH ácido. Por eso estas chimeneas se conocen como chimeneas ácidas. Pero como se encuentran en el fondo del océano, pues la profundidad genera mucha presión, por lo que las desbarata. Entonces, a pesar de que crecen mucho, pues la presión crecen mucho al día. ¿Alguien le puede dar entrada a los compañeros o tengo que ser yo? Sí, podemos darle entrada. Sí, ok, perfecto. Si me hacen ese favor. Y bueno, entonces si se fijan, pues son condiciones súper extremas, ¿no? Pero a pesar de eso, casi en la boca de la chimenea se encontraron unas sulfobacterias que a partir del sulfito de hidrógeno en presencia del oxígeno obtienen energía. Sin embargo, la presencia del oxígeno, que evidentemente iba a estar en muy poca cantidad, pues implicaba también una cadena respiratoria, que era algo demasiado avanzado para el origen de la vida. Pero en estas chimeneas resulta que este alemán Günther encontró que el sulfito de hidrógeno más el fierro genera la pirita de fierro mediante un proceso espontáneo que libera energía. Entonces, de alguna manera se tenía la energía para poder pegar los monómeros. Sin embargo, como la reacción se llevaba a cabo en la superficie de la pirita, pues todavía iba a estar muy diluido el sistema, y entonces pues era poco probable que podría funcionar. Años después, otro investigador, Mike Russell, en 1980, en otro tipo de submarinos que pueden bajar a mayor profundidad, encontraron un segundo tipo de chimeneas, que en este caso se conocen como chimeneas alcalinas. Y estas chimeneas se forman por piedras que vienen del manto y llegan a la corteza. Entonces estas piedras pues salen muy calientes, y cuando entran en contacto con el agua, pues el agua hace que se expandan y fracturen. Aquí les presento, bueno, esta es una microscopía electrónica de esas piedras, donde pueden ver que son extremadamente porosas. En el interior de estas piedras encontraron que a partir del CO2 se forma metano, de nitrógeno, amonio y de sulfito de hidrógeno. ¿Se acuerdan quién usó estos componentes? De los investigadores que hemos visto. El que imitó la atmósfera de Júpiter, pero no lo recuerdo. Exactamente. Miller y Urey. Ajá. Entonces esto fue algo increíble, porque a partir de eso, ¿se acuerdan que se forman aminoácidos y bases nitrogenadas? Entonces, el que adentro de estas piedras se formen aminoácidos y bases nitrogenadas, pues es algo extremadamente importante. También se encontró este fenómeno que había encontrado Günther. Por lo tanto, ahora se tenía la energía que se producía de manera espontánea, necesaria para poder pegar los aminoácidos y las bases nitrogenadas. Además de todo esto, la reacción se lleva a cabo en los microporos de las piedras. Por lo tanto, ahora los elementos están confinados. Y además, la gran cantidad de carbono e hidrógeno empieza a formar lípidos, que se acuerdan que Parin los había utilizado para formar las membranas rudimentarias de los coacervados. Entonces, todos esos fenómenos resulta que se encontraron adentro de estas piedras. Y estas piedras es lo que se conoce como las primeras pseudocélulas.
Además encontraron un proceso muy particular que ocurre adentro de estas piedras. ¿Se acuerdan que al final de cuentas los yacimientos son chimeneas alcalinas, donde hay bastante calor? Entonces ese calor del yacimiento más el frío de la profundidad del océano hace que adentro de los microporos de las piedras pues como que empiece a circular el agua, empieza a generar un movimiento. Y han descrito que está ocurriendo una especie de PCR. Y después de cierto tiempo se empiezan a formar pedazos de RNA. Entonces estos son de los primeros estudios que aportaron pruebas ya científicas de que la vida pues probablemente empezó con el RNA. ¿Sí? Después la información pasó a almacenarse en DNA, porque acuérdense que es una molécula mucho más estable que el RNA, y pasó a expresarse a proteínas, porque pueden hacer ustedes mucho más cosas con 20 aminoácidos que con 4 nucleótidos. Entonces lo que ven aquí, chicos, pues son las imágenes de las primeras pseudocélulas. ¿Cuánto se cree que tienen las pseudocélulas? Se calcula que tienen alrededor de 3.800 millones de años. Los fósiles más antiguos, seguramente alguna vez se los comentó el doctor Juan Carlos, son las estromatolitas, los fósiles más antiguos que se han encontrado, que datan de 3.400 millones de años. Los fósiles más antiguos de células eucariotas datan de 2.100 millones de años. Entonces, algo importante para los que estudiamos la membrana es que las primeras membranas pues también tenían componentes minerales. Ajá. No solamente eran componentes orgánicos. Y adentro de todo esto pues empezó a ocurrir las interacciones en moléculas que llevaron a la formación de macromoléculas. Ya para terminar esto de los fósiles, el fósil multicelular más antiguo es una medusa que tiene 560 millones de años, ¿no? Entonces, chicos, fíjense, la membrana celular es la estructura aquí, bueno, está la definición, pero vamos a verlo con imágenes. Es la estructura que da su individualidad a las células, al separarlas del medio externo y de otras células. Por cierto, aquí es una célula apoptótica, bueno, cuerpos apoptóticos más bien. Regula el paso de iones y moléculas polares a través de transportadores de tipo proteico. Acuérdense que la membrana celular es la que dictamina el contenido celular. Transfiere señales al interior y al exterior de las células eucariotas. Transfiere señales hacia el interior y exterior de las células. Y en células eucariotas divide su interior en compartimentos u organelos membranosos. Y bueno, existen muchos modelos sobre la membrana celular, pero el principal modelo sobre la membrana celular es el modelo del mosaico fluido. Este modelo fue propuesto por Singer y Nicholson en 1972 y presenta 4 características, las cuales ustedes deben de saber perfectamente para el examen. La primera es que tiene una matriz membranal. ¿Cuál es la matriz membranal? La bicapa de lípidos. La segunda es que es un mosaico. ¿Qué quiere decir que es un mosaico? Que todos sus componentes están intercalados entre sí. Es asimétrica, como hemos mencionado. Los componentes de la cara externa son distintos a los componentes de la cara interna y es fluida. Acuérdense que sus componentes no están unidos entre sí por enlaces covalentes. Simplemente están organizados por el efecto hidrofóbico. Aunado a lo que mencionábamos de los ácidos grasos de los lípidos, pues permite que las membranas celulares sean extremadamente fluidas y sean extremadamente dinámicas y pues presentan esa fluidez, ¿sí? ¿Quedan claras las 4 características de la membrana celular de acuerdo a Singer y Nicholson? Sí, doctor. Bueno, yo tengo una duda, perdón, del punto 1. ¿Por qué se llama matriz membranal la bicapa lipídica?
Pues es el nombre que ellos le proporcionaron en el sentido de que ahí van a estar insertadas las proteínas. Entonces, para la época en la que se hicieron muchos de los estudios, pues siempre se hablaba que las proteínas, para estudiar las proteínas tenían que estar insertadas en matrices. Y como en el caso de la membrana, pues están insertadas las proteínas, ellos hicieron la analogía y por eso le pusieron matriz membranal a la bicapa de lípidos. Ah, ok. Gracias, doctor. ¿O de qué? Y bueno, les mencionaba que este es el modelo de membrana más aceptado, pero pues se han hecho algunas adaptaciones a este modelo, debido a que, pues a pesar de que sus componentes son muy sencillos, entre comillas, que son lípidos, proteínas y carbohidratos, pues hay algunas otras características que no toma en cuenta este modelo, que son las que vamos a ver a continuación. Resulta que empezaron a hacer estudios de difracción de rayos X en los lípidos de la membrana celular. Y se acuerdan que la fosfatidilcolina es el lípido más abundante, ¿no? Pero resulta que la fosfatidilcolina tiene una forma molecular cilíndrica. ¿Qué quiere decir esto? Que el área transversal de la región polar es prácticamente igual al área transversal de la región no polar. Por lo tanto, esto tiene forma de cilindro. Sin embargo, hay otros lípidos como el fosfatirato, donde el área de la región polar es mucho más pequeña que el área transversal de la región no polar. Por lo tanto, tiene una forma cónica. Por otro lado, lípidos como el gangliósido tienen el área transversal de la región polar muy grande respecto al área transversal de la región no polar. Y estos tienen una forma de cono invertido. Algo muy importante que ustedes deben de recordar es que la membrana celular tiene lípidos de las tres formas moleculares. Pero acuérdense que la forma cilíndrica es la más abundante. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que si ustedes tienen solamente lípidos cilíndricos, se asocian en bicapa. ¿Se acuerdan que las membranas celulares pues están asociadas en bicapa? Si tuvieran solamente lípidos cónicos, se asociarían en lo que se conoce como fase hexagonal. Si se fijan aquí, pues la región polar está aquí adentro. ¿Por qué le dicen fase hexagonal? Porque cuando ustedes lo ven al microscopio, se observan estos hexágonos. Y los de cono invertido se van a asociar en fase micelar. Entonces, las membranas celulares tienen lípidos de las tres formas moleculares, ¿verdad? Los más abundantes son los cilíndricos, por lo tanto las membranas se asocian en forma de bicapa. Pero recuerden que también tienen lípidos cónicos y lípidos de forma de cono invertido. Entonces, ¿qué ocurre con estos otros lípidos? Es lo que vamos a ver a continuación. En el caso de los lípidos cónicos, van a formar unas estructuras que se conocen en inglés como non-bilayer phospholipid arrangements. En español se conocen como partículas lipídicas. Entonces, fíjense. ¿Se acuerdan que hay lípidos de forma molecular cónica, que a su vez tienen carga negativa, como el fosfatirato o la fosfatidilcerina? Entonces, estos lípidos de forma molecular cónica, pues pueden interaccionar con cationes divalentes como el manganeso y el calcio. Entonces, acuérdense que la membrana, pues es una estructura muy dinámica. Los lípidos van a estar difundiendo libremente. Entonces, cuando estos cationes empiezan a interactuar con los lípidos de forma molecular cónica y que a su vez tienen cargas negativas, pues van a empezar a acercar las cabezas polares de los lípidos cónicos y van a empezar a generar un rearreglo lipídico. Ahora, ¿cómo es esta cadena de asilo? ¿Polar o no polar? No polar. No polar. ¿Qué pasa cuando entra en contacto con el agua? Se repele. Se repele por el efecto hidrofóbico. Entonces esto hace que se meta a la membrana. Entonces lo que ven ustedes aquí es una partícula lipídica. Al centro es una micela invertida
formada por los lípidos de forma molecular cónica. Y afuera pueden ver ustedes que tenemos a los lípidos cilíndricos. Y esto se conoce como partícula lipídica. ¿Por qué es importante? Porque esto ayuda a estabilizar termodinámicamente a la membrana celular. No me voy a meter mucho en eso. Si algún día llevan la materia de dinámica celular, ahí vamos a platicar cómo es que esta cosa estabiliza termodinámicamente a la membrana celular. Entonces, ¿para qué sirven las partículas lipídicas? Pues para poder estabilizar termodinámicamente a la membrana, y naturalmente se forma por cationes divalentes. Entonces, otro investigador de apellido Cullis tomó en cuenta las formas moleculares de los lípidos. Acuérdense que es cilíndrica, cónica y de cono invertido. Ejemplo de lípido cilíndrico, fosfatidilcolina; de lípido cónico, fosfatidato; ejemplo de lípido de forma de cono invertido, gangliosito. Entonces, Cullis y colaboradores toman en cuenta las formas moleculares de los lípidos y proponen el modelo del mosaico metamórfico para la membrana celular, el cual tiene exactamente las mismas características que vimos para el mosaico fluido, solamente que aquí se toman en cuenta las formas moleculares de los lípidos, con lo que se pueden explicar asociaciones lipídicas diferentes a la bicapa, como son las partículas lipídicas, las cuales pues se ha descrito que tienen algunas funciones, como son el transporte de iones, la fusión de membranas, la inserción de proteínas, la formación de compartimentos. Se ha visto que las células cancerosas pues producen estas partículas lipídicas y generan estos compartimentos. Los fármacos quedan atrapados en estos compartimentos y entonces ya no afectan a las células. También participan en el transporte de moléculas polares y aumentan la fagocitosis. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre el modelo del mosaico fluido y el modelo del mosaico metamórfico? Pues que en el modelo del mosaico metamórfico, los lípidos tienen un papel funcional, además del estructural. En el modelo del mosaico fluido, los lípidos simplemente tienen un papel estructural. Y en el modelo del mosaico metamórfico, además de tener un papel estructural, tienen un papel funcional. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? ¿Sí se entendió? Sí. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, ¿alguna duda de la clase, chicos? Yo tengo una pregunta. Adelante. Entonces, los cuerpos intracelulares como los endosomas o las vacuolas tienen tienen estas estructuras membranales con lípidos cónicos y solamente son de una capa. A ver, ¿cómo? Los sistemas intracelulares también tienen una capa, ¿no? Pues eso era lo que yo preguntaba. O sea, porque se supone que sirven para fusionar, transportar y generar compartimentos. Ajá. Entonces los compartimentos que se formaron son de doble capa o de una sola capa y solamente contienen los lípidos cónicos o tienen de los dos, o ¿cómo? No, mira, las partículas lipídicas, en el centro de las mismas se conoce como micela invertida. La mayor parte de los lípidos que van a tener son cónicos, aunque se pueden ir lípidos cilíndricos. Ajá. Ahora, en todos estos componentes intracelulares, se ha visto que en la comunicación vesicular que hay entre los retículos y el aparato de Golgi, las partículas lipídicas participan en la fusión de esas vesículas que se van formando. ¿Ah? Pero estos compartimentos que les mencionaba aquí se han descrito solamente en células cancerosas en la membrana, donde se forman si se fijan aquí, pues al final de cuentas esta es una bicapa, luego se tiene un espacio y tienes otra bicapa. Entonces este es el compartimento que se forma por el origen de estas partículas lipídicas.
Pero estos compartimentos solamente se han descrito en la membrana, no en los sistemas intramembranales. En los sistemas intramembranales, como te mencionaba, lo que se ha descrito es que las partículas participan en la comunicación de ellos. Muchas gracias, ya me quedó claro. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo, doctor, de la membrana mitocondrial externa, ¿es muy similar a la membrana celular en los componentes de fosfolípidos? Bueno, respecto a la mitocondria, acuérdense que la mitocondria se parece más a un procarionte que a un eucarionte. La composición membranal de los procariontes tiene más proteínas que la de los eucariontes porque los procariontes no tienen organelos membranosos donde colocarlas. Entonces el único lugar que tienen para colocar proteínas membranales pues es en la membrana celular. Por eso se asume que las membranas de los procariontes tienen más proteínas que las de los eucariotas. Las mitocondrias se acuerdan que tienen su propio DNA y ese DNA es de procariontes. Tienen su propia ribosoma y esos ribosomas son de procariontes. Y la composición de las membranas, principalmente la interna, se parece más a procariontes. La membrana externa de la mitocondria es un híbrido, ¿no? Está mitad eucariote, mitad procarionte. Pero si tú lo ves en un libro, bueno, la mayor parte lo maneja que se parece más al procariote. Ok. Sí, bueno, la pregunta iba relacionada a lo de la teoría endosimbiótica, ¿no? Ajá. Entonces, como estaba en el medio externo la mitocondria, al ingresar se robó esa otra membrana de la célula, y por eso mi pregunta de si la externa de la mitocondria se parecía mucho a la de las células. Pero entonces es un híbrido. Sí, es un híbrido la externa, pero la mayor parte pues al menos de lo que yo he visto, lo consideran más, que se parece más al procarionte, no tanto como la interna. La interna es así, ya está súper probado que la composición y el comportamiento es más de un procarionte. Gracias, doctor. No, ¿de qué? Ok, chicos, pues entonces, ahora sí, ya casi llego a la diapositiva final. Nada más, bueno, como les comentaba, pues yo formo parte del laboratorio de biomembranas. Aquí están algunos de nuestros alumnos. También hacemos mucha colaboración con el laboratorio de inmunología celular del CIMBESTAB. Y bueno, ahora sí, por mi parte, sería todo. Pero de todos modos, espero que no se me vayan, porque quisiera ponerme de acuerdo con ustedes respecto a lo que comentábamos hace rato que coloqué en el chat. En el chat puse 3 archivos. El primero es el resumen de lo que acaban de ver, que de ahí van a salir las preguntas del examen, básicamente. Luego hay un archivo de Word, donde vienen las instrucciones de la plataforma que yo voy a emplear para el examen que nos tocan. Bueno, los 2 exámenes que me tocan con ustedes. Que uno sería el de este tema y otro sería el de los el de la síntesis de proteínas. Ajá. Entonces sí necesito saber, bueno, eso sí lo ignoro. Ustedes ya se conocen un poquito más. ¿Falta alguno de sus compañeros? Creo que no. ¿No? Entonces todos sí pueden ver los archivos que les envié. Bueno, había unos compañeros que no pudieron, pero ya los mandamos al chat del grupo. Ya los mandaron. Ah, perfecto. O sea, ustedes tienen un chat. Uh-huh. Ok, perfecto. Entonces, sí les agradecería mucho si comparten esa información. Entonces les decía que se envía, bueno, vienen las instrucciones y luego viene un PowerPoint de cómo hacerlo. Entonces, miren, aquí tenemos que el examen de este tema, que es el de estructura de lípidos y membranas, se tiene que hacer el jueves 12 de enero. Entonces, no sé si ya han hablado de cómo van a ser los exámenes, qué plataformas están usando,
pero lo que yo hice es que programé el examen para que estuviera activo el jueves 12 de enero de 9 a 10 de la noche. Y eso nada más con base a experiencia de otros cursos. Entonces lo que quiero que ustedes se pongan de acuerdo es si en ese horario está bien. Ok. Si está bien que esté abierto de 9 a 10 de la noche o si ustedes prefieren otro horario, pues díganmelo. Evidentemente el examen no les va a tardar 1 hora. O sea, se van a tardar unos 15, 20 minutos en contestar. Pero sí es importante que pues no lo vayan a empezar a hacer a las 9:59, ¿verdad? Entonces, pues necesito que ustedes se pongan de acuerdo en ese sentido y posteriormente, pues me digan, ¿no? Y luego tenemos otro examen que es para el viernes 20 de enero. Entonces también ahí yo programé el examen para que se activara a las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche. Entonces, chicos, pues ahí sí les pido que se pongan de acuerdo, ¿no? Sobre todo, pues en primera instancia para este examen del 12 de enero. Ok. ¿Sí? Sí, muy bien. Sí, doctor. Perfecto. Sí, está bien. Muy bien. Entonces, ya nada más, bueno, aquí también, bueno, ya ven que algunos profesores han mostrado sus líneas de investigación, por si alguno de ustedes todavía no tiene definido en dónde incorporarse. Entonces yo no pude presentar la vez pasada, pero pues mi idea es presentarles ahorita en unos 5 minutitos qué es lo que hacemos en nuestro grupo de investigación. Entonces, pues si alguien ya gusta retirarse, pues no hay mayor problema, ¿no? Pues lo que voy a hacer es presentar eso. Entonces no sé si alguien tiene alguna duda de lo que hemos comentado. Solo de la plataforma, doctor. Ajá. Yo no pude, bueno, metí el código que nos mandó, pero no me dice que ese código no es reconocido. Ok. Pues hasta donde yo me acuerdo sí es. Pero bueno, de todos modos, déjenme checarlo. Si no, pues ya vi que el doctor Juan Carlos me mandó la información de los correos. Entonces, pues se los podría mandar otra vez. Aquí está el código. No sé si lo alcanzan a ver. Según yo no lo modifiqué. Sí es ese, pero no me da acceso. ¿No? Ya Ahora, le quité los guiones, lo pegué igual, le quité los guiones de espacios, pero no, ninguna de las tres opciones me da. okay, aquí ustedes se tendrían que meter como alumnos. A ver, déjenme ver si tengo aquí otra clave. A ver, ya lo intenté otra vez, doctor. ¿Y si se pudo? Sí, ya lo pude meter. Le ponen aquí cursos y le ponen unirse a un curso. Sí. ¿Sí se pudo entonces? Sí, no sé por qué no me dejaba, ya lo volví a poner y ya me unió. Ya puedo ver los exámenes. Perfecto, entonces si les dan aquí en examen de prueba, pues entonces van a hacer un examen para que vean cómo es la plataforma, nada más. Estos otros exámenes, según yo, pues van a estar activos hasta, en este caso el de membranas, pues a las 9 de la noche del 12 de enero. Y va a estar activo de 9 a 10. ¿Sí? Entonces si se meten ahorita, pues no les va a dar nada. Si se meten al examen de prueba y le dan empezar, pues ya les va a mostrar más o menos cómo es la plataforma, ¿no? Aquí lo están viendo, o sea, vienen las preguntas, hay de falso y verdadero, seleccionan ustedes, también hay de opción múltiple,
abajo viene un cronómetro, porque cada pregunta pues tiene cierto tiempo. Entonces, pues ya nada más seleccionan y le van dando, ¿no? Así sucesivamente. Entonces, pues básicamente van a ser preguntas de opción múltiple y de falso y verdadero. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta de esto, chicos? ¿Tengo? No. Ok, bueno, entonces si me dan 5 minutitos, pues les voy a platicar rápidamente qué es lo que hacemos en nuestro grupo de investigación, donde pues está formado por la doctora María Isabel Baeza Ramírez, que aquí están sus datos, y por un servidor. Como les comentaba, pues estamos en el laboratorio de biomembranas del Departamento de Bioquímica. Aquí está el correo de la doctora Baeza, mi correo. También están los números telefónicos por si alguien se interesa. Entonces, en nuestro grupo de investigación, pues hemos desarrollado un modelo de lupus en ratón. Este modelo se ha desarrollado por la estabilización de partículas lipídicas. Aquí les muestro un esquema de la membrana celular. Ustedes pueden ver que prácticamente no hay espacios entre las cabezas polares de los lípidos. Cuando se genera la partícula lipídica, se generan espacios entre las cabezas polares. Sin embargo, por lo que se están exponiendo nuevos antígenos al sistema inmunológico. Sin embargo, como esto es transitorio, no son inmunogénicas. Pero si se llegan a estabilizar, se genera una respuesta inmunológica con la producción de anticuerpos antipartículas lipídicas. Entonces, estos anticuerpos se fijan a las partículas lipídicas de las células, inician la cascada del complemento y generan la lisis de las mismas, por lo que se exponen componentes internos de la célula como son la cardiolipina, las histonas, componentes del núcleo, y se empiezan a generar anticuerpos anticardiolipina, antihistonas y antinucleares. Esto evidentemente después de que aparecen los anticuerpos antipartículas lipídicas. Entonces estos anticuerpos, tanto las partículas lipídicas como los anticardiolipina, como los antihistonas y los anticoagulantes, se han encontrado en el modelo de lupus, que por cierto vean cómo los ratones presentan el exantema malar, y también se han encontrado en los pacientes con lupus. De hecho, pues estos anticuerpos, la detección temprana de estos anticuerpos antipartículas, pues han permitido que en el grupo se generen 2 patentes para poder hacer la determinación, pues, rápida o temprana de estas enfermedades. Entonces, una vez que se tiene un modelo de alguna enfermedad en ratón, pues se pueden hacer muchos estudios. Entre ellos, pues podemos analizar los microRNAs que se expresan durante el modelo. Ahora primero lo hicimos de manera general, ahora lo estamos haciendo de manera particular en algunas células. También se han podido diseñar algunos, bueno, una vez que se identifican los microRNAs, pues se establece cómo pueden estar participando. También se han diseñado algunos fármacos que podrían servir para el tratamiento de lupus, donde vemos que cuando se utiliza el fármaco, pues disminuyen los títulos de anticuerpo y además el ratón empieza a curarse. Aquí les presento algunas fotografías del laboratorio, donde pues tenemos la infraestructura básica de un laboratorio de investigación. Tenemos un pequeño bioterio, tenemos el equipo necesario para hacer liposomas, también tenemos una ultracentrífuga, tenemos acceso a citómetros y a equipos que permiten hacer la lectura de los liposomas. También tenemos colaboración con la UDIVI, donde se tiene equipo un poco más especializado. También trabajamos, analizamos los procesos de enfermedades autoinmunes en neonatos, donde pues también se han presentado, por ejemplo, el lupus neonatal, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Esto nosotros lo extrapolamos a ratones, entonces pues analizamos todo esto en ratones neonatos, que bueno, pues también trabajar con estos animalitos así tan pequeñitos pues es un poco más complicado, sobre todo por el tamaño de los animales
y pues se imaginarán también el tamaño de los órganos linfóides. Lo principal que nosotros utilizamos para hacer toda esta investigación es citometría. También algo en lo que estamos trabajando principalmente en este momento es en cómo se generan anticuerpos de clase IgG contra antígenos lipídicos. Ustedes saben que hay anticuerpos de clase IgM, anticuerpos de clase IgG. Los de IgG normalmente son de mayor afinidad que los IgM, pero los mecanismos mediante el cual se forman anticuerpos de alta afinidad contra antígenos lipídicos se desconocen. En antígenos proteicos, la formación de esos anticuerpos es mediante unas estructuras que se conocen como centros germinales. No voy a entrar en detalle de qué ocurre o de qué células participan en el centro germinal. Simplemente lo que quiero que ustedes sepan es que en los centros germinales se generan anticuerpos de alta afinidad. Y pues resulta que encontramos que parte de esos anticuerpos antipartículas lipídicas son de clase IgG y son anticuerpos de alta afinidad. Eso lo hicimos por citometría, también lo hicimos por microscopía confocal. Y pues actualmente estamos estudiando qué células participan en un centro germinal contra antígenos lipídicos. Como les había mencionado, pues para hacer eso utilizamos mucho citometría. Particularmente en el laboratorio no tenemos un citómetro, pero en la escuela hay varios citómetros a los cuales pues tenemos acceso. Y en el laboratorio lo que sí tenemos es un microscopio confocal para poder estudiar todo esto. Otra cosa que estamos analizando bastante son las mitocondrias en las células, porque resulta que las mitocondrias, al menos en los linfocitos T, se sabe que dirigen o participan en la diferenciación de las células. Por ejemplo, si van a ser efectoras de memoria o de regulación. Pero en el caso de los linfocitos B, de las células del linaje B, no se conoce con certeza. Entonces estamos haciendo estudios para saber cómo participa la mitocondria en la diferenciación de estas células. Para eso pues también utilizamos colorantes mitocondriales y lo analizamos por citometría. Entonces pues en la citometría se hacen análisis en estas gráficas de punto, que pues evidentemente pues hay que entender de dónde salen, cómo se interpretan, y de estas gráficas, bueno, de estas gráficas sale la información para hacer las gráficas que estamos acostumbrados a ver. Y pues básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes, chicos. Tenemos pues colaboración con distintos grupos de investigación. Desafortunadamente pues hace poco falleció el doctor Alejandro Escobar, que pues era uno de los principales inmunólogos de México. La doctora Claudia Albani también forma parte del laboratorio de biomembranas. Tenemos colaboraciones con la doctora Iris y el doctor Rogelio Hernández Pando del Instituto Nacional de Nutrición. Tenemos también colaboraciones con pues investigadores que están también en la escuela, o en el Instituto Nacional de Perinatología, o con el doctor Juan Carlos Jampur, que está en la Universidad de Birmingham. También hacemos algunas cosas de parásitos que por cuestiones de tiempo ya no les mostré, pero para eso trabajamos con el doctor Benjamín Noguera. Y pues para citometría pues nos apoyamos mucho en el doctor Luis Donis Maturano y en el doctor Gerardo Pavel, que son especialistas en este ámbito, ¿no? Actualmente pues tenemos espacio para poder recibir un alumno de maestría y también un alumno de doctorado, y pues si alguien se interesa pues nos pueden mandar un correo o mandar un WhatsApp a cualquiera de los dos. ¿Sale? Entonces chicos, pues eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. No, doctor, de mi parte no. Muchas gracias. No, está muy No, interesante. yo tampoco por mi parte. Ok, perfecto. Gracias, chicos. doctor. Un gusto y nos vemos en la siguiente clase. Les pido si me pueden enviar un correo o si le comentan al doctor Juan Carlos de la fecha del examen,
Y también si tienen algún problema como la compañera que no podían cargar, entrar a la plataforma, pues me lo hacen saber. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien, doctor, muchas gracias. Perfecto. Gracias. Gracias, hasta luego. Que estén bien. Hasta luego. Gracias a ustedes.